La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores, hoy día vamos a conversar sobre música y arqueología, que son ramas de la ciencia que no habíamos tocado mucho en este programa, y específicamente vamos a hablar de la arqueomusicología. Para mí fue un concepto que me voló un poco la cabeza, debo reconocer, cuando lo escuché por primera vez, porque era un área completamente desconocida. Y para eso vamos a hablar con un experto, un investigador en el tema, que es un chileno, que de hecho se formó en parte de esta región, en la Universidad de La Serena, de hecho. Él es un chileno que actualmente vive en Berlín, que está ahí desde el 2016. Él es arqueólogo de formación de la Universidad de Tarapacá, en Arica. Estudió 6 años en música, estudió pedagogía en música y también dio su examen para instrumentista en piano en la Universidad de La Serena. Estuvo también estudiando metodología y armonía en Cuba, de hecho, y actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Bonn, en Alemania. Su nombre es Andro Schamke, chileno, como les cuento. Tiene un apellido un poco alemán, ¿cierto? Pero yo diría que 100% chileno. ¿Cómo estás, Andro, hoy día? Hola Marcela, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que están escuchando. Muchas gracias a ti por tiempo. Bueno, y contarle a la audiencia que hemos tenido algunos problemas de conexión, así que si el audio de repente no es el óptimo es porque, bueno, estamos conversando ¿a cuánto? Son 13 horas en avión, más o menos, la Como distancia. 16. Sí, con las paradas y todo. Y Andro, Sí. entremos un poco, hablemos de ti primero, porque tú trabajas en un área que es bien particular. Eres arqueólogo, pero me contabas antes, ¿no?, que tienes formación como antropólogo también, estudiaste piano, estudiaste música, estudiaste armonía, y de repente como todo esto, ¿cierto?, confluyó, y actualmente te dedicas a arqueomusicología. ¿Cómo fue un poco este camino? Sí, mira, tú recién decías de que nunca había escuchado el término arqueomusicología. Bueno, yo tampoco. Yo había estudiado desde pequeño, me interesó la música, decidí estudiar cuando salí del colegio pedagogía en música, que era lo más cercano que tenía, y luego, bueno, fui perfeccionando el tema del instrumento, que me gustaba mucho el piano. Di mi examen para entrar a la carrera de instrumentista y me formé como músico, bueno, tuve una súper buena profesora que es Alejandrina Reina, una cubana muy buena. Y bueno, esa fue mi formación como músico, siempre me interesó la armonía, me interesó la historia y también me interesaba mucho la etnomusicología. En ese tiempo, bueno, yo la conocía como la musicología, que es el estudio de la música y la cultura. A raíz del viaje a Cuba me interesó mucho más porque tuve contacto con músicas distintas a las que yo escuchaba. Así que tenía mi cuaderno de campo, yo estaba jugando a ser antropólogo en ese momento y luego, bueno, en las vueltas de la vida, se abrió la carrera de antropología y bueno, me puse a estudiar antropología, que me gustaba mucho para ser etnomusicólogo. Me gustaba en ese tiempo el barroco latinoamericano, la música barroca de los jesuitas que trajeron su música y la enseñaron acá a los pueblos de acá de América. Y un día, limpiando colecciones en el museo, llega a mis manos unos instrumentos musicales arqueológicos. Y eso a mí me hizo explotar la cabeza y me enamoré de la arqueología, me dediqué a la arqueología, trabajé en impacto ambiental, trabajé haciendo investigaciones. Mi tesis de arqueología fue sobre un conjunto de instrumentos musicales arqueológicos, unas zampoñas
del Valle de Azapa, del periodo medio, que bueno, fue un cementerio específico, y luego mi tesis doctoral es sobre el periodo completo, abarco más colecciones, y ahí he ido creciendo esto, pero claro, yo nunca había escuchado el término arqueomusicología, es una disciplina científica muy nueva, hay muy pocos arqueomusicólogos, bueno, hay gente que le puede decir musicología arqueológica, paleoorganología, bueno, depende del investigador, depende del enfoque del investigador el nombre que se le otorga. De hecho, bueno, se dice que no tenemos marco teórico tampoco. Pero para mí es arqueología. Andrew, disculpa, ¿tú tienes una idea de más o menos cuánta gente de arqueología o de música se dedica a esta área en Chile, más o menos? Me imagino que son poquitos, me decía. Que la combinación es rara, porque tú tienes que tener conocimientos musicales. Toda mi formación musical me ayudó para observar esos instrumentos musicales y con ambas disciplinas poder hacerme una idea. Bueno, en Chile no son muchos. José Pérez de Arce yo diría que es el más importante, el más prolífico investigador que se ha dedicado a este tema. Él se dedica mucho a estudiar, bueno, él es etnomusicólogo también y músico, y él se ha dedicado a estudiar eso, pero más que nada en el norte chico, los bailes chinos y algunos instrumentos de aguita del museo, que tiene varias publicaciones muy interesantes. Le mando un saludo a eso. Se lo vamos, ojalá lo escuche, así que como saludos para él. De hecho, tú me contabas algo súper interesante cuando conversábamos en off, es que algo que se da aquí en América es que muchos de estos instrumentos que tú estudias, de hecho que tienen, no sé, 3.000 años, 5.000 o más, pues 5.000 años, todavía están en nuestro medio. Por ejemplo, la zampoña, que tú decís es como tu instrumento fuerte, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa a lo mejor en Europa, la zampoña, todos conocemos la zampoña, o por lo menos en esta región, ¿cierto? Bueno, en general en Chile yo creo que cualquiera que haya escuchado música andina, escuchaba zampoña, ¿cierto? Son instrumentos que uno no se imagina la antigüedad que tienen y que siguen siendo actuales todavía, o sea, se hace música con ellos. Eso es muy interesante porque, bueno, son instrumentos que están en uso actualmente, que son instrumentos muy antiguos. Bueno, las zampoñas que estoy estudiando van entre el 500 y el 1200 años después de nuestra era. Son instrumentos relativamente antiguos, están súper bien conservados en Arica por las condiciones climáticas que permiten la buena conservación de material arqueológico, pero hay un tema súper interesante que yo detecté un poco, porque una vez estudiando en Arica tuve contacto, porque hice mucho registro de música andina, y luego de las transcripciones, cuando estaba pasando las transcripciones, bueno, la estaba escribiendo en pentagrama, podía escribirlo en pentagrama, y un día dije, pucha, ¿por qué? ¿Por qué tienen un sistema occidental instrumentos tan antiguos? Y ahí, claro, me empecé a interesar en cómo sonaban los instrumentos antes de la llegada de los españoles que implementaran este sistema dodecafónico occidental de la música que todos conocemos, la música tonal, ¿no? Toda la música que nosotros escuchamos en la radio es música tonal, y las que estábamos escuchando también en las fiestas y en los grupos de la guita y zampoña es tonal. O sea, me intrigó saber qué pasó antes, cómo eran los ordenamientos sonoros, la estructura sonora, la estética sonora de la prehistoria. Porque, Andro, me imagino que vestigio casi no hay, o sea, como lo que dices tú, del fondo, lo construimos desde cero, un poco basándonos en la estructura que pueden tener esos instrumentos, nos podemos imaginar, podemos hacer hipótesis de cómo habrán sonado y cómo se habrá hecho la composición musical en base a eso, pero Claro. vestigios, me imagino, algo que nos dé indicios de, mira, componían así, me imagino que casi no hay o no hay. Sí, una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos es que realmente no podemos hacer sonar esos instrumentos. No debemos, en el fondo, porque bueno, hubo mucho tiempo que investigadores soplaban esas cañas antiguas y bueno, lo que hacían en el fondo lograr algún sonido, pero tras ello afectaban la integridad del instrumento, se perdía mucha información. Por ejemplo, no podemos obtener quizá información de ADN en los fondos de las cañas o las embocaduras de esas cañas, contaminaron las muestras. También al hacer vibrar por medio del soplido, esas cañas tan secas y tan antiguas generan, o sea, microfracturas en la caña. O sea, eran instrumentos muy frágiles, bueno, que quizás sin el ojo de un arqueólogo
solamente tocaban en los instrumentos y se afectaba y se perdía mucha información. Por eso nosotros tenemos que buscar la manera de lograr esos sonidos sin soplar los instrumentos. Eso también es complicado. O sea, por eso hay que generar toda una metodología para hacer las réplicas de esos instrumentos, para hacer el registro que necesitamos, la longitud interna, por ejemplo, del tubo, el diámetro, otras cosas. Es una locura, me imagino. O sea, el espesor, todo ese tipo de cosas. Me imagino que son demasiados detalles, ¿cierto?, que afectan el sonido. Claro, y al no haber muchas investigaciones al respecto, uno parte de cero. Y uno parte de cero y con ensayo y error y empezar a generar tus propias metodologías. Y como es un grupo pequeño de trabajo, son pocos investigadores, por lo general nos conocemos, nos preguntamos. Tenemos en Facebook un grupo de etnoarqueomusicólogos que nos estamos compartiendo información, nos mandamos cosas, bueno, podemos publicar hay una revista que publiqué acá en Berlín de un arqueomusicólogo bien conocido, y claro, el grupo es pequeño y por eso nos conocemos y nos retroalimentamos. Yo quiero seguir hablando sobre este tema, pero antes vamos a ir a un pequeño break musical. De hecho, vamos a ir con un músico chileno, un conocido músico chileno en Berlín también, que tú me pediste un tema de él. Él se llama Rodrigo Santamaría, y vamos a ir con una obra de él que se llama Pedacito de Alma. Como el cielo moja el suelo, como el aire enfría el alma, yo te distingo entre la gente. Como un ojo pendenciero que domina la nostalgia, yo me descubro ante tu casa. Es una santa mentira pretender que te he olvidado, escapar lejos y hallarte, despertar pensando en tu sonrisa. Te nombro porque temo que mi corazón no aguante ya. Me descubro vulnerable. En la práctica es un mito que remueve mi conciencia. Yo he aprendido a no olvidarte. Es una santa mentira pretender que te he olvidado, escapar lejos y hallarte, despertar pensando en tu sonrisa. Un pedacito de alma se me atravesó en la garganta, un pedacito de alma. Un pedacito de alma se me atravesó en la garganta, un pedacito de alma. Es una santa mentira pretender que te he olvidado, escapar lejos y hallarte, despertar pensando en tu sonrisa, despertar pensando en tu sonrisa, despertar pensando
pensando en tu sonrisa. Volvemos el día de hoy, estamos conversando con Andrew Schramm, que él es un músico, perdón, él es un arqueomusicólogo, bueno, también es músico y arqueólogo, pero se dedica a la arqueomusicología. Estamos hablando al otro lado del mundo, estamos conectándonos hoy día con Berlín, Alemania, y el primer bloque conversábamos sobre, bueno, cómo Andrew se formó en Chile, él es arqueólogo, tuvo un paso por antropología, estudió 6 años música, metodología, armonía, actualmente es estudiante de doctorado en la Universidad de Bonn, Alemania, y nos contaba un poco cómo fue este tránsito, un poco entre todas estas ramas de la ciencia y llegar a la arqueomusicología. Y conversábamos en el primer bloque acerca de su trabajo, ya que uno de sus fuertes, se dedica a estudiar varios instrumentos, pero uno de sus fuertes tiene que ver con la zampoña, y bueno, Quena también entiendo que hace, y en el fondo es estudiar instrumentos, ¿cierto?, que fueron ocupados 3.000, 5.000 años atrás, pero estudiar cómo son, ver cómo sonaban, ¿cierto?, con todo el estudio arqueológico que esto implica, con todo lo que esto implica, ¿cierto?, poder reproducir estos instrumentos del día de hoy. Tú nos contabas las dificultades que tiene esto. Y yo te quiero llevar a un punto de esto que, porque mucha gente se debe preguntar, bueno, ¿de qué me sirve a mí saber cómo sonó, por ejemplo, una zampoña hace 5.000 años? Pero yo ahí te quiero llevar a un punto de que tú me contabas en off también que muchos de estos instrumentos se ocupaban en rituales, ¿cierto? Y que me imagino que si nosotros podemos entender cómo se componía en esa época, podemos entender también la cultura alrededor de este instrumento y podemos entender quizás mejor las sociedades también a través de la música, ¿cierto? Claro, eso exactamente es. O sea, lo que hace la arqueología, en el fondo. La arqueología, ¿y para qué sirve la arqueología? ¿Para qué queremos nosotros saber lo que pasó hace miles de años atrás? Bueno, sirve para el futuro, sirve para el presente, para conocernos a nosotros, para descubrirnos, para respetar también las diversidades, para respetar las identidades también, y claro, es una manera de conocer al ser humano. Por ejemplo, en mi caso, yo estuve estudiando el periodo medio en el Valle de Azapa. Durante ese periodo corresponde a la consolidación del sistema agrícola en comunidades que vivían en el valle. En ese tiempo coexistían en tiempo y espacio dos tradiciones culturales, que son las Cabuza y Maita Chiribaya. Una, Cabuza, se habla que tenía más contacto, tenía más vinculaciones con el altiplano, y Maitas Chiribaya era más bien costero. Estas dos tradiciones culturales estaban coexistiendo en tiempo y espacio, estaban compartiendo espacio, estaban compartiendo cementerio un poco también, y estas flautas aparecen en este tiempo, aparecen en ambas tradiciones culturales en porcentajes más o menos similares, y la cosa mía era saber en qué se parecen y en qué se están diferenciando. Y hemos logrado detectar que hay cosas que los unen a ambas tradiciones culturales, que son tradiciones culturales que son determinadas a partir de la cerámica, de los estilos cerámicos y un poco también los textiles, ¿ya? Pero acá aparecía la música como un indicador cultural diferente, que no se había, bueno, quizás se había visto, pero no tan en profundidad. Y claro, aquí estamos nosotros estudiando temas de identidad cultural. O sea, estos grupos de agricultores están descubriendo en su identidad cultural también, están compartiendo un espacio multicultural, y eso también es súper interesante. O sea, convivían dos tradiciones culturales distintas, y vamos a ver cuál era la música, la misión que tenía para unir o separar también estos grupos. O sea, Disculpa, ¿se sabe algo, o entre lo que se especula, de en base a qué, a qué se componía, en el sentido de, por ejemplo, se imitaba o se tendía a imitar sonidos de la naturaleza, por ejemplo, pájaros, ahí estoy hablando de un nivel mucho más antiguo en la música? O sea, ¿hay alguna idea de por qué, por ejemplo, se hacían instrumentos que pudieran sonar de cierta forma, en cuanto al rol que podían tener, por ejemplo, no sé, una quena en particular, o aquí ya me estoy yendo completamente fuera de... no, eso también se ocupa la arqueomusicología, en ver el origen de la música. El problema es que mientras tú más atrás te vas en el tiempo, menos evidencias tienes al respecto, y se vuelve muy especulativo, ¿ya? Hay teorías que hablan acerca de que, por ejemplo, la imitación de las aves, o una visión evolucionista del origen de la música es que sirvió para el cortejo,
o que el habla emotiva, cuando tú te emocionas al hablar, genera ciertos giros melódicos que pudieran dar paso a las melodías, a la música. Yo también he leído acerca de que estos cazadores recolectores que estaban haciendo sus instrumentos de piedra en un taller lítico, por ejemplo, cada uno llevaba un ritmo, eso pudo haber generado alguna especie de polirritmia que alguna persona que con algún sentido del oído especial pudo haberla traducido en ritmo más establecido, bueno, pero eso ya es muy especulativo. Claro. Eso es complicado. La arqueomusicología también es limitada en ese sentido, o sea, no podemos saber 100% cómo sonaban los instrumentos, qué melodías tocaban, porque eso lamentablemente ya se perdió. Claro, y tampoco hay vestigios, bueno, imagino que habrán vestigios de pintura y cosas que a lo mejor les podría dar alguna idea de que, mira, tenían este instrumento en un ritual de algo, pero también es muy especulativo o limitado Claro, mira, también. hay un hallazgo súper interesante que lo hizo Max Uhle, que era un arqueólogo alemán que estuvo excavando a principios del siglo XX en Arica, y encontró él, en un mismo contexto, una flauta de hueso, posiblemente de pelícano costero, asociado a una sonaja, pero que va en la tobillera. De hecho, está el trozo de la pierna del difunto amarrado con una sonaja. Eso te da para especular que la música y la danza también estaban juntas. Para hacer sonar esa sonaja, la tobillera requiere un movimiento del músico bailarín. O sea, más antiguo también siempre está vinculado la música con la danza. Eso es muy interesante también. Sí, yo creo que es transversal a varias culturas, por ejemplo, no sé, lo que más se conoce o se ve en películas, por ejemplo, el tema de África, por ejemplo, la música que tienen ellos, no, siempre hay mucha danza asociada a música, alta percusión y todo. Y Andrew, ya para ir llegando al final de la entrevista, te quiero preguntar, tú algo mencionabas recién de que de parte de tus estudios son, bueno, la mayoría está enfocado en temas latinoamericanos o chilenos. Tú me comentabas en off también que tienes un fondart que hace poco te adjudicaste, que bueno, por la pandemia y todo, me imagino que se ha atrasado en ejecutarse, pero si nos puedes contar un poco acerca de tus actuales investigaciones que están ligadas un poco a Chile, ¿en qué va eso? Sí, claro. Antes de llegar a Alemania hice unos registros de otros instrumentos musicales arqueológicos y entre ellos seleccioné 4 flautas de hueso, que una son de hueso de camélido, que es una que es del periodo tardío del área de Mamiña, en Cerro España, muy interesante. Hay otra podría ser una de las flautas más antiguas de Chile, que está asociado a contexto chinchorro, es de hueso de... Eso hay que ver la taxonomía, también falta investigación ahí al respecto, pero es de hueso. Y yo tengo la duda si podría ser de lobo de mar quizás, pero bueno, hay que todavía falta someter a estudio. Para eso, ahí hay 2 instrumentos que tengo la duda si son flautas, pero son muy iguales, que son de 2 sitios arqueológicos distintos, pero no tienen embocadura y tienen los agujeros de obturación son distintos. Ahí estoy explorando a ver qué es, ¿ya? Y claro, falta todavía investigación al respecto, tengo que ir a terreno, pero claro, con estos viajes no quiero quedar en cuarentena allá en Chile, ¿no? Sí, bueno, como todo en realidad, todas estas cosas se postergaron un poco este año, yo creo que este año un poco paréntesis, en investigación obviamente de un retraso, así que esperamos poder tenerte de vuelta en Chile pronto, que bueno, y que cuando ya no tengas que hacer cuarentena al llegar, así que quizás probablemente en un par de meses, antes está un poco complicado. Así que, Andro, se Bueno, nos vamos. pasó volando el tiempo. Te quiero agradecer demasiado que nos haya dado un espacio en el programa. La verdad es que el tema es súper interesante y además que tú tienes una conexión también aquí con la cuarta región, bueno, región de Coquimbo, mejor dicho, con la Universidad de La Serena. Así que tiene un cariño especial por esta región. Así que, de verdad, muchas gracias por el tiempo esta mañana. Sí, claro, muchas gracias y bueno, hago un llamado a que se interesen en este tema. O sea, son pocos los investigadores y faltan visiones. ¿Ah? Hay en Serena, bueno, con la excavación de este cementerio grande que hubo acá en la carretera, El Olivar. hay un montón de instrumentos musicales nuevos que encontraron. Es un tema que está súper poco explorado. Invito a la gente a los profesores, a futuros profesores de música, profesores músicos, historiadores, arqueólogos que se interesen en este tema, porque es un tema muy interesante que hay mucho por hacer todavía.
bueno, dentro de las pedagogías que están en la región, las que daron la Universidad de La Serena, está pedagogía en música, entonces, y bueno, y acá tenemos una tradición musical importante en la ciudad de La Serena, ¿cierto? Tenemos la escuela de música y ahí yo creo que hay mucho potencial de gente que puede dedicarse a esta área en el futuro. Estimadas y estimados auditores, los dejo invitados, como saben, a escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 en Radio Universitaria. Y recuerden que si quieren escuchar esta entrevista de nuevo o las anteriores, están todas publicadas en nuestro sitio web fciencias.userena.cl y no olviden también seguir en nuestras redes sociales en @cienciasuls, cienciasuls. Estamos en todas las plataformas. Un abrazo a todas y todos y que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.